Ok, vamos a comenzar. Vamos a hablar de el tejido óseo. El tejido óseo es un tejido conjuntivo especializado con abundante matriz extracelular y consistencia rígida. Forma parte de lo que son los huesos del esqueleto y este esqueleto protege y sostiene nuestros órganos y permite el movimiento. Es uno de los tejidos más resistentes a la tracción y más rígido de todo el cuerpo. Cambia constantemente de forma en relación con las tensiones recibidas. Las propiedades del tejido óseo están dadas por las características de la matriz ósea. Es muy vascularizado y tiene fibras musculares. Su función general soporta tejidos blandos y proporciona puntos de unión para muchos músculos esqueléticos, proporciona la forma corporal y protege los órganos vitales. Existe un dimorfismo sexual que va a ir cambiando. Veamos que en el sexo femenino, lo que se conoce con el nombre de sínfisis púbica, lo estoy señalando con una flecha, debajo de ella hay un ángulo. Este ángulo es, en el caso de una pelvis femenina, el ángulo es de entre 80 y 85 grados y en una pelvis masculina el ángulo es de 50 a 60 grados. Para poder nosotros saber esta diferencia, mayormente a veces los jóvenes refieren reconocer la pelvis porque en las mujeres la cintura pélvica es mucho más ancha y en los hombres es mucho más cuadrado, pero esto es algo referencial. Mayormente acá está, este es el ítem más característico, el ángulo de inclinación, el ángulo de separación de la sínfisis púbica. Entonces, para nosotros poder reconocer esta parte, podemos utilizar nuestros deditos, ¿no es cierto? Utilizar las manos, por ejemplo, cuando utilizamos las manos con el dedo pulgar con el dedo índice, este ángulo de separación usualmente es un ángulo de 80-85 grados, mientras abrimos nuestros deditos así, este ángulo de separación entre 50 y 60 grados. Si lo ponemos debajo de la sínfisis púbica, nos va a ayudar rápidamente a reconocer una pelvis femenina de una pelvis masculina respectivamente. Ahora vamos a continuar. Seguimos con las funciones generales. En las funciones generales debemos saber que los huesos proporcionan un sistema de palancas que hacen posible el movimiento. Además, se usa al esqueleto como un gran reservorio de sustancias inorgánicas como calcio y fósforo respectivamente, que son importantes para la contracción muscular y para la actividad nerviosa. La pregunta es ¿cómo? Es que la naturaleza hizo que los huesos sean parte de almacén, ¿no? De los almacenes generales. Para ello, vamos a pasar un pequeño video de lo que es cómo se formaron los primeros vertebrados. Y ahí vamos a observar rápidamente en este video, vamos a observar los primeros vertebrados respectivamente, ¿no es cierto? Veamos. Veamos esta partecita de la formación del notocordio, ¿no? O la primera columna vertebral. Entonces, veamos, observamos. Ahí está. Comparto. Ahí va. Si se dobla excesivamente, la dura coraza cede y el perdedor queda expuesto a una amenaza muy diferente.
Esto es un Hycochis. A pesar de ser del tamaño de la uña del dedo gordo, es un gigante de la evolución. Es el primer pez conocido, nuestro primer ancestro. Es único porque en lugar de tener una coraza en el exterior, la tiene en el interior. Ha desarrollado una columna primitiva. Es el primer vertebrado. El antecesor de todos los animales vertebrados del futuro, desde el dinosaurio, pasando por el elefante, hasta nosotros. Su columna flexible le permite moverse mejor que el invertebrado Anomalocaris. Puede comerse la carne y luego salir huyendo sin sufrir daños. Nuestro diminuto ancestro vertebrado ha sobrevivido a un mar de monstruos, pero aún quedan muchas batallas por ganar. Deben adaptarse o morir. La evolución sigue su camino. Tras millones de años de evolución, los peces van adquiriendo su morfología definitiva. Los músculos que rodean su espina dorsal evolucionan hasta convertirse en una poderosa cola y aparecen las aletas. Ahora poseen una cabeza. Puede que no se parezca a usted o a mí, pero este singular pez contiene el genotipo de nuestros cuerpos. Esto es un Cephalaspis tenuicornis, un ser pacífico que se alimenta de las algas mediante su boca carente de mandíbula. Pero también ha desarrollado una cabeza protectora muy dura y unas gruesas escamas. Listo, lo que acabamos de observar es cómo los primeros peces vertebrados que tenían un prototipo de columna vertebral, ¿no? Se llama notocordio. Este notocordio sirvió para almacenar calcio y fósforo. ¿Por qué es importante almacenar calcio y fósforo? O sea, no había un órgano para almacenar calcio y fósforo. Entonces la naturaleza creyó conveniente de almacenar calcio y fósforo en la columna vertebral, pero esa columna estaba hecha de cartílagos. Al almacenarse calcio y fósforo se osifica y se vuelve en hueso, apareciendo los primeros vertebrados en la historia. Y debes saber tú que a partir de este calcio y fósforo que se acumula en la columna vertebral es reversible y luego es liberado el torrente sanguíneo, el cual es utilizado para la contracción muscular y para la actividad nerviosa. Muy bien, avanzamos. Ahora sí, vamos a hablar de funciones generales. Debemos saber que dentro de las funciones generales, aparte de lo que he mencionado anteriormente, aparte de ser almacén, contiene células, la llamada médula ósea roja, la cual se encarga de formar las células sanguíneas en el proceso denominado hematopoiesis. Cuando vemos un hueso largo, observamos que todo hueso largo está dividido en 3 porciones importantes. A ver, vamos a ir avanzando un poquito y vamos a ver el hueso largo. En el hueso largo, me parece, ahí está. Entonces tenemos los extremos, se llaman epífisis. Lo vamos a poner de color verde. El medio se llama diáfisis. Lo vamos a poner de color rojo. Y el límite entre lo que es la epífisis y la diáfisis está la metáfisis, que no aparece acá, pero lo voy a señalar acá. Esta metáfisis está hecho ¿de qué? Está hecho de cartílago. Específicamente cartílago hialino. Lo escribimos acá con color amarillo. Cartílago hialino. El cartílago, este cartílago hialino, y es por eso que se le conoce a este bloque, se le llama metáfisis. Entonces vamos a ver la estructura de la epífisis, de la metáfisis y de la diáfisis. Las epífisis son los extremos de un hueso. La metáfisis, la parte central.
perdón, la diáfisis es la parte central, que está de color rojo. Vamos a poner una esfera roja. Bueno, salió fucsia, vamos a ponerle rojo. Ahí está. Y la pregunta es, ¿de qué está relleno las epífisis? Internamente aparece lo que se denomina el hueso esponjoso. El hueso esponjoso está relleno del llamado MOR. ¿Y qué cosa es la MOR? Es la médula ósea roja. Entonces, el MOR rellena el hueso esponjoso. ¿Y qué cosa es el MOR? Es la médula ósea roja. Esta médula ósea roja se va a realizar el proceso de síntesis o elaboración de sangre. A ese proceso, ¿cómo se le llama? Se le conoce con el nombre de hematopoiesis. ¿Te das cuenta, no? ¿Cómo se llama? Se llama hematopoiesis. Al proceso, a ver, de la médula ósea roja de sintetizar o fabricar sangre. Muy bien. Luego tenemos la diáfisis, que está formado por hueso compacto, conocido como este hueso compacto se llama TOC, tejido óseo compacto, llamado TOC. Tejido óseo compacto. Internamente va a tener un espacio que se conoce con el nombre de cavidad medular. Esta cavidad medular va a estar relleno de la llamada MOA, o también conocida como médula ósea amarilla, que no es otra cosa que tejido adiposo agrupado. ¿Ok? Este está formado por tejido adiposo. Muy bien, y entre epífisis y diáfisis está presente la metáfisis, que es una placa metafisiaria de cartílago hialino, y este no siempre va a estar entre los 18 a 21 años de edad. Esta metáfisis luego desaparece. ¿Y por qué desaparece? Porque es transformado en hueso. Y es a esta edad, cuando se transforma en hueso sólido, a esa edad es donde tú vas a crecer en altura. Entonces, ¿qué factores ayudan a crecerte en altura? Lo que es una buena nutrición, una carga genética donde informan que vas a ser alto porque tus padres son altos, y ejercicios que va a ayudar a lo que es que liberes las hormonas de crecimiento. Entonces, hasta ahí, entre los 18 y 21 años de edad, es donde va a estar presente esta metáfisis. Y luego es reemplazado ¿por quién? Es reemplazado por hueso. Y dejas de crecer. Muy bien, esta es la estructura de un tejido óseo. No te olvides que la membrana que rodea todo hueso se llama la llamada, la que cubre internamente se llama endostio, y la que cubre externamente se conoce con el nombre de periósteo. Acá lo tenemos. El periósteo es el que cubre externamente el hueso. Muy bien, ahora sí. Perfecto. Entonces, vamos a borrar todas estas características y vamos a ir regresando a algunos datos importantes. Entonces, a la hora de regresar, veamos. Acá estamos. Muy bien, nos hemos quedado acá en que una de las funciones que cumple el hueso es síntesis de células sanguíneas a través del proceso de hematopoiesis.
Elementos estructurales que presenta un hueso. ¿Cuáles son los elementos estructurales que presenta un hueso? Son tipos de células, o llamado también población celular, la matriz ósea y las membranas óseas. Son tres elementos importantes presentes en lo que es la estructura de un hueso. Vamos a hablar rápidamente de lo que es los tipos de células. Hay tres tipos de células. Osteoblasto, que es la célula ósea joven. Osteocito, que es la misma célula ósea, pero que esté adulta, es osteocito, o sea, en otras palabras, el osteoblasto se transforma en osteocito. Y el osteoclasto, que es una célula de defensa, específicamente los osteoclastos, en las defensas, en los tipos de leucocitos, hay un tipo que se llama monocitos. La agrupación de monocitos forma lo que se conoce con el nombre de macrófago, y el macrófago en los huesos se llaman osteoclastos. Muy bien. Entonces, este es algún dato interesante. El osteoclasto, ¿en qué consiste? ¿Cuál es su función? Destruye la masa ósea. ¿Y cuál es la función del osteoblasto? Construye la masa ósea. Entonces, vamos a ver funciones específicamente de cada uno. Dice que el osteoblasto es la célula joven que se caracteriza por sintetizar la porción orgánica de la matriz ósea. Este está formada por proteínas llamadas colágeno y la sustancia fundamental ósea, la cual lo llega en un momento a rodear completamente al osteoblasto. Esto va a llegar los depósitos de sales como calcio, fósforo, magnesio, y se va a solidificar el entorno. De esa manera queda atrapado el osteoblasto y se convierte en osteocito. Entonces vamos a observar a través de esta pequeña animación, vamos a observar lo que es específicamente el trabajo que hay en el osteocisto y el osteoblasto. No te olvides que el osteoclasto es el que destruye la masa ósea y el osteoblasto es el que construye masa ósea. Entonces vamos a ver esta animación que nos va a ayudar a entender este intercambio de papeles. A ver, veamos. En esta imagen compartimos. Muy bien. Ahí compartimos. Y vemos la acción del osteoblasto versus... Bone is a dynamic tissue that is continually being Estamos built, dentro de una broken down, espícula. and rebuilt in a process called bone remodeling. Y se caracteriza esta espícula porque Bone tissue is porque broken down and internamente, resorbed by multinucleated cells a ver, known as internamente va a estar osteoclasts. presente el These osteoclasto cells are que está derived from destruyendo la masa monocytes, which ósea. originate within bone marrow. Osteoclasts play an important role in liberating minerals and other molecules stored within the bone matrix. Bone Cuando tissue destruye serves la as a masa ósea, repository for libera vital el minerals, calcio including almacenado en calcium ella. phosphate and various biologically active molecules, such as growth Ahí ponemos una pausa para poder bajar. Y ahora sí. factors. Entonces estamos en la superficie del hueso, ¿no? The release of Está que calcium from the destruye la bone masa play a role ósea in maintaining its homeostasis y within the libera body. el calcio, el magnesio al torrente sanguíneo. The cells responsible La for acción building new bone contraria, tissue are él known es el as osteoblasto, osteoclasts. ¿no? El anterior era Osteoclasts are osteoclasto, thought to be de derived rojo. from El cells azul, el found to be associated with osteoblasto, blood vessels. que produce la matriz ósea. Once active, they start to produce Esta the matriz organic ósea component of bone, va osteoid, avanzando, which va predominantly liberando la made of matriz collagen. ósea y se conoce con nombre de osteoide. Ahí se va a ver un Minerals start to acercamiento al crystallize osteoide, around the collagen que scaffold no es to otra form cosa que la porción hydroxyapatite, orgánica. the major Y ahí vemos el inorganic colágeno constituent of recién bone, puesto which contains y que se va a ir calcium phosphate. solidificando poco a poco por las sales de calcio que Bone mineral y density, diversas or sales BMD, que está can be used to presente estimate en the el strength medio. of bone and to assess the Va a haber un risk of momento que fracture. el osteoblasto va a ser rodeado por esta matriz. As osteoblasts Ahí form va new a bone comenzarse tissue, a many rodear. become embedded within the matrix and differentiate Va a into ser rodeado osteocytes. y esta matriz se va a solidificar y se va a transformar de osteoblasto a osteocito. Y así es un osteocito que está presente dentro de The unos structure, espacios llamados composition, and lagunas cellular óseas, processes that occur o también within conocidas bone como allow it to simultaneously serve as a calcium osteoceles. reservoir, Vamos while a... providing structural Y ya support se está for vital retirando, organs están las and for espículas locomotion. y ahí está la estructura de un hueso específicamente por dentro. Entonces, continuamos. Y hemos visto cómo el osteoblasto se transforma en osteocito respectivamente. Y que más, habíamos mencionado que este osteoblasto
Se caracteriza mayormente por tener una forma poliédrica con largas y delgadas prolongaciones citoplasmáticas conocidas como nexon o gadjunction, y que los hace comunicar un osteoblasto con osteoblasto. Característica es que produce gran cantidad de osteoide. Este osteoide, luego que es producido, lo va a prácticamente rodear, y luego que es rodeado, se solidifica y se transforma en osteocito. La cavidad donde se encuentran estos osteocitos ya adultos se llaman lagunas óseas u osteoplastos o osteoceles. Esto es pregunta de examen. Entonces no te olvides que el osteocito no es otra cosa que el osteoblasto que ha sido atrapado por la misma matriz orgánica, el osteoide, y que va a estar presente en unos espacios llamados lagunas óseas u osteoplastos osteoceles respectivamente. Luego debemos recordar que este osteocito tiene la capacidad de seguir sintetizando y reabsorbiendo en forma limitada los componentes de la matriz ósea. Este proceso se llama acción osteolisis o osteocítica. Muy bien, es importante para regular lo que es la calcemia y la concentración de calcio en sangre. Luego tenemos los osteoclastos, que son los encargados de destruir la masa ósea. Son células gigantes, que es por la agrupación, es multinucleada, ya que se forma por la unión de monocitos, que es un tipo de leucocitos respectivamente. Este osteoclasto tiene una función de remover la masa ósea o matriz ósea. Es un fenómeno importante para el crecimiento, mantenimiento y reparación de los huesos. El espacio que ocupa un osteoclasto dentro de su tejido óseo se conoce como la laguna de Hodgkin, y esa es pregunta de examen. Entonces, cada uno tiene un espacio y estos espacios tienen nombres. El espacio, la depresión, donde está presente todo tipo de osteoclasto, se conoce con nombre de lagunas de Hodgkin. Avanzamos. Luego tenemos que esta acción entre lo que es la remoción de la matriz ósea y producción de la matriz ósea, hay una interacción entre lo que es la población del osteoclasto y osteoblasto, de resorción y formación de masa ósea, y siempre va a estar en equilibrio. Cualquier alteración o pequeña alteración que suceda, el hueso se pierde masa ósea o aumenta masa ósea respectivamente. Debajo del osteoclasto se caracteriza por estas células gigantes polinucleadas, va a formar un borde rugoso, va a utilizar unas bombas de protones que crean un ambiente ácido por debajo y produce gran cantidad de fosfatasa ácida. Esta es pregunta de examen. La fosfatasa ácida hace que el medio se vuelva ácido y pueda poder resorber, o en otras palabras, destruir la masa ósea. Avanzamos. Mientras que la formación de la matriz ósea, que está determinada mayormente por los osteoblastos y los osteocitos, pero para ello, en vez de producir un medio ácido, forman un medio alcalino, que se conoce con el nombre de, produce la llamada fosfatasa alcalina. ¿Para qué? Para que provoque un ambiente adecuado. Si eso se agrega a la osteocalcina y el colágeno 1, y es para formar la masa ósea. Son formadoras de masa ósea. Y luego que se forma la masa ósea, estos son rodeados de sales, y esta matriz mineralizable se vuelve dura. Usualmente se aplana en las superficies respectivamente. Luego tenemos que, ¿quiénes son los que estimulan la producción de la matriz ósea? Bueno, importante, ¿no? Los que estimulan la formación de la matriz ósea son las hormonas tiroideas, que tienen que ver con el metabolismo basal, la hormona del crecimiento, que es usualmente conocida como la vitamina A, y la vitamina D, que también ayuda a que absorba calcio los huesos y hace que los huesos sean rígidos. Lo contrario, quien inhibe la producción o formación de la matriz ósea es los llamados corticoides, que es un tipo de, los corticoides mayormente son producidas por los riñones y usualmente son usadas como antiinflamatorios y para regular la presión arterial. El exceso de paratormona, que es una hormona sintetizada por las glándulas paratiroides, que son pequeñitas y están encima de la glándula tiroides, y que tiene que ver con la regulación de calcio y fósforo,
y también el exceso de prostaglandinas. El exceso de prostaglandinas son unas hormonas producidas por los ovarios y que tiene que ver con los cólicos menstruales. Entre mayor producción de prostaglandinas, estas se ven liberadas al torrente sanguíneo por los ovarios y estas provocan una vasoconstricción, se contraen la musculatura lisa, tanto de las trompas de falopio como del útero, se contrae de tal manera que provoca dolor o cólico, los llamados cólicos premenstruales o menstruales. Y es por un exceso de prostaglandinas específicamente. Solución, se puede, para evitar los cólicos menstruales, se puede tomar un mate de orégano, un mate de, ¿no? Mayormente de hierbabuena, y reducen los cólicos menstruales. O tomar unas pastillas llamadas antiprostaglandínicas, o sea que cuando tú lo tomas, van a pasar a tu torrente sanguíneo y van a ordenar al ovario que ya no se produzcan estas prostaglandinas. En nuestro medio tenemos el Ponstan, el Alidol, el Anaflex, son antiprostaglandínicos importantes. Muy bien, y eso significa que hay una relación, que aquellos que tienen un exceso de prostaglandinas van a tener mujeres que usualmente tienen muchos problemas con cólicos menstruales, tienen problemas con el crecimiento. Interesante esta relación. Ahora sí, vamos a ir avanzando. Entonces vamos a hablar de lo que es la matriz ósea como siguiente elemento estructural del tejido óseo. La matriz ósea puede tener tiene dos participaciones. Una porción inorgánica que es inerte, no tiene vida, y una porción orgánica. La porción inorgánica está formada principalmente por sales. Y la principal sal presente en los huesos es el fosfato de calcio. Este fosfato de calcio forma un cristal llamado hidroxiapatita, que es el responsable de la dureza característica de los huesos. Entonces, cuando a ti te preguntan, acá viene pregunta de examen, ¿quién es el responsable de la dureza de los huesos? Respuesta es el cristal llamado hidroxiapatita. ¿A partir de qué elemento químico o sal se forma? A partir del fosfato de calcio. Muy bien. La pregunta del millón sería, profesor, entonces la porción inorgánica está dada por una sal llamada fosfato de calcio, correcto. Pero no es la única sal. Encuentras 4 variedades de sal presentes en los huesos. Está el fosfato de calcio, el carbonato de calcio, el fluoruro de calcio y el fluoruro de magnesio. Siendo el más abundante y el más importante el fosfato de calcio. En el segundo puesto está el carbonato de calcio, también presente el carbonato de calcio mayormente en las estructuras duras o rígidas como la cáscara de un huevo, también está presente en las valvas de las conchas de los moluscos, está presente en el exoesqueleto de los crustáceos, ahí está el carbonato de calcio. El fluoruro de calcio y el fluoruro de magnesio usualmente no es tan común, pero sí es importante. Por eso es importante cuando uno comienza a consumir magnesio, y es por eso que mejoran los dolores de hueso, porque reemplaza a lo que es el calcio. El fluoruro de magnesio también provoca lo que es la solidificación de los huesos. Todo este conjunto de sales, todas estas sales cristalizan a medida que se deposita en la trama formada por la matriz colágena del osteoblasto y luego se endurece respectivamente. Muy bien. Ahora sí. Ahora vamos a hablar de la porción orgánica o la porción viva. Es producida por los osteoblastos y está formada por proteínas llamadas colágeno. También está presente una combinación entre proteínas y carbohidratos llamado proteoglicanos y una llamada glucoproteínas. Todas estas proteínas con carbohidratos combinados es la porción orgánica conocida, sintetizada por los osteoblastos y conocidos con un nombre llamada oseína. Entonces la oseína es la parte orgánica de los huesos y que le da esa dureza y característica respectiva, o sea, no tanto la dureza, sino en la parte ósea le da la elasticidad. Muy bien, entonces avanzamos. Ahora vamos con otro elemento estructural que son las membranas que rodean los huesos. Externamente está rodeada por el periósteo, internamente rodeada por el endostio. El periósteo, si observamos acá el periósteo, está cubriendo externamente el tejido óseo. Está formada mayormente el periósteo por un tejido conjuntivo, ya que los protagonistas son células como los fibroblastos. ¿Qué más tenemos? Acuérdense que el fibroblasto, las fibras colágenas, células mesenquimatosas, todo esto pertenece al tejido conjuntivo. También está ricamente irrigado por vasos sanguíneos
Y el límite entre lo que es el periósteo y el tejido óseo aparece en los osteoblastos formadores de masa ósea. Internamente observamos ahí atrapados los llamados osteocitos, y estos osteocitos están en unos espacios conocidos con el nombre de osteoblastos o osteoceles. Esa es pregunta de examen. Y por supuesto que tiene conductos de comunicación de un osteocito con otro osteocito a través de este conducto de comunicación que le vamos a poner de un color marrón oscuro y que se conoce con el nombre de canalículo óseo. Muy bien. Internamente, el tejido óseo, vamos a ver, acá viene la cavidad medular y aparece un protagonista interesante denominado endostio. El endostio, entonces acá tenemos dos formas importantes. El periósteo, que es externamente al hueso, y el endostio, que es internamente al hueso. Luego aparece el destructor de la masa ósea, como el osteoclasto, y que se encuentran específicamente en unas lagunas llamadas la laguna de Houchen, lo estoy diciendo por segunda vez, como para que lo memorices. Muy bien, avanzamos. Ahora sí, vamos a hablar del periósteo. El periósteo deriva de dos términos interesantes, peri, que significa alrededor, osteo-hueso, que está alrededor del hueso, y que a través de una membrana de tejido conectivo muy vascularizado, fibroso y resistente, cubre el hueso por la superficie externa, excepto en lugares como la inserción de ligamentos, en tendones y en superficies articulares. El periósteo interviene en el crecimiento del hueso y en la reparación de las fracturas específicamente. Entonces, el periósteo es importante que presenta terminaciones nerviosas llamadas nociceptivas, de tal manera si se manipula el periósteo, esto es muy doloroso. Además, hay que saber que el periósteo le da la irrigación sanguínea, provee nutrición al hueso y se encuentra pegada al hueso gracias a unas fibras adherentes, unas fibras de colágeno fuertes llamadas fibras de Charpey. Y eso es pregunta de examen. Así que lo vamos a poner en un recuadro verde. Entonces, las fibras de Charpey son las responsables de fijar el periósteo, esta membrana mayormente de naturaleza conjuntiva, al hueso. Y es la responsable en permitir al hueso, al darle alimentación, mira lo que va a provocar, específicamente va a participar en lo que es el crecimiento del hueso y en la reparación de las fracturas. Esto es importante. Entonces, un hueso no tiene pegamento, pero si tú lo pones uno de frente al otro exactamente, y se inmoviliza, mayormente como inmoviliza los huesos, gracias al yeso, mayormente las fracturas son de miembros superiores o miembros inferiores, se debe inmovilizar la zona para que no se mueva el hueso y el periósteo cumpla su función de reparación de fracturas. Muy bien. Ahora, internamente, en la cavidad medular está forrado, rodeado por el endostio, que es una membrana fina de tejido conectivo laxo que tapiza la superficie de la cavidad medular del hueso, que es la parte interna. Y acá aparecen las estructuras. Este endostio no solamente recubre la parte interna del hueso compacto, también recubre la parte del hueso esponjoso y también el tejido óseo compacto, donde aparecen los conductos de Haber, conductos de Bollmann, que lo voy a mencionar aquí. Veamos, vamos a acelerarnos un poquito y ahí está. Este es un corte de un tejido óseo compacto llamado TOC, T-O-C, tejido óseo compacto. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en la parte del centro del hueso que se conoce con el nombre de diáfisis. Entonces, en este tejido óseo compacto, si nosotros hacemos un corte, se caracteriza porque existen láminas concéntricas que en el centro tienen unos tubos huecos de forma vertical y a estos conductos se conoce como conductos de Haber. Y por aquí van a pasar vasos sanguíneos, arterias, venas, vasos linfáticos, respectivamente. Y si observamos que estas estructuras que son verticales, que se conocen como conductos de Haber, estas están comunicadas, cada conducto de Haber, en forma horizontal a través de los llamados conductos de Bollmann o canales de Bollmann. Entonces, estos son el sistema de Haber y Bollmann, respectivamente. Y estos están rellenos de vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares, y también está ahí relleno de lo que es todo lo que es tejido linfático. Muy bien. Entonces aquí vemos un gráfico adicional y podemos observar rápidamente la forma vertical
los que son verticales es lo que es el Haversiano, vertical, y Boltzmann horizontal. Esa es la gran diferencia. Muy bien. Acá vemos las espículas, las láminas concéntricas, en conjunto se llama osteona, y ahí vemos las lagunas respectivamente, y el canal de Haversiano en un corte transversal de un hueso óseo. Muy bien, ahora sí, borramos esto y vamos avanzando. Ahí observamos una osteona cortada. Vamos a ver que tiene doble capa, una laminilla externa, o laminilla ósea, otra laminilla interna. Internamente hay un espacio perivascular, hay fibras nerviosas, viene el vaso sanguíneo que va a transportar hematías. Y el vaso sanguíneo alrededor presenta los macrófagos, que son células de defensa de cualquier cuerpo extraño. Y el osteoclasto, destructor de masa ósea, y el osteocito formando el tejido óseo compacto, y el osteoblasto, que es formadora de masa ósea, respectivamente. Un corte interesante para poder entender la anatomía de una osteona. Muy bien, ahí observamos de nuevo el conducto haversiano, el conducto de Boltzmann en forma horizontal. Y son sistemas, el haversiano y el ostión, son sistemas importantes para lo que es, ahí está el canal de Haber, posee vasos sanguíneos, nerviosos y células diferenciadas. En los huesos largos, en el canal de Haber es paralelo al canal medular. Mientras que el Boltzmann atraviesa el hueso comunicando los canales de Haber entre sí y estos con el canal medular y el periósteo. Y tilín, tilón, la historia se acabó.